Hoteuna est, episodio est, Revidencia del Sein. Sitios pre-Clovis, cuevas de Bluefish y Meadowcroft. La búsqueda de evidencia de asentamientos humanos pre-Clovis en Norteamérica ha llevado a los arqueólogos a algunos de los yacimientos más intrigantes y controvertidos del registro prehistórico del continente. Entre ellos, las cuevas Bluefish en Yukon, Canadá, y el refugio rocoso Meadowcroft en Pensilvania destacan como lugares clave, cada uno de los cuales aporta perspectivas únicas sobre la vida de los primeros americanos y la naturaleza de sus migraciones. Las cuevas de Bluefish ofrecen una visión excepcional de un mundo que existió hace más de 20.000 años, durante la época de la paralización de Beringia. Las cuevas, ubicadas cerca del río Bluefish, son importantes no solo por sus hallazgos arqueológicos, sino también por la información que ofrecen sobre el entorno de la antigua Beringia. Las excavaciones realizadas a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 revelaron un conjunto de restos animales, incluyendo huesos de megafauna antigua como caribúes y caballos, junto con herramientas que sugieren la presencia humana. Los artefactos descubiertos en este sitio indican que los habitantes eran cazadores muy hábiles, expertos en la explotación de los recursos de su entorno. Una de las pruebas más convincentes de las cuevas de Bluefish es la presencia de herramientas de piedra que datan de hace unos 24.000 años, lo que sugiere que la zona pudo haber estado ocupada durante el último máximo glacial. Estas herramientas, elaboradas con una precisión que apunta a un conocimiento avanzado de la tecnología lítica, incluyen puntas que se asemejan a las asociadas con la tecnología Clovis posterior, lo que plantea interrogantes sobre la continuidad y evolución de las tradiciones de fabricación de herramientas. El descubrimiento de estos artefactos ha suscitado debates entre los investigadores, ya que algunos sugieren que podrían representar un grupo cultural distinto anterior al pueblo Clovis, mientras que otros abogan por una narrativa más compleja del desarrollo tecnológico y la migración. El contexto ambiental de las cuevas de Bluefish es igualmente significativo. Es probable que la zona sirviera de refugio durante las duras condiciones climáticas del último máximo glacial, proporcionando un hábitat estable tanto para la población humana como para la animal. Esto sugiere que los habitantes de las cuevas de Bluefish no solo fueron supervivientes, sino también innovadores, adaptando sus estrategias a los cambios del paisaje. La evidencia de prácticas de caza, incluyendo el despiece de animales de caza mayor, subraya el ingenio de estos primeros pueblos al afrontar los desafíos de su entorno. En cambio, el refugio rocoso Meadowcroft, ubicado en el suroeste de Pensilvania, ofrece una perspectiva diferente sobre la ocupación pre-Clovis. Este sitio ha llamado la atención por su extensa estratigrafía, que ha permitido una comprensión más detallada de la actividad humana a lo largo de miles de años. Las excavaciones han descubierto capas de artefactos que datan de hace aproximadamente 16.000 años, lo que lo convierte en uno de los sitios arqueológicos más antiguos conocidos de Norteamérica. Los artefactos encontrados en Meadowcroft incluyen herramientas, fogones y evidencia de procesamiento de alimentos, todo lo cual apunta a una dieta rica y variada que incluía recursos tanto vegetales como animales. La presencia de fogatas sugiere que los habitantes no solo eran cazadores, sino también recolectores que aprovechaban la diversa flora de la región. Esta combinación de caza y recolección indica un enfoque flexible de la subsistencia, que habría sido fundamental para la supervivencia en el clima fluctuante del Pleistoceno tardío. Uno de los aspectos más significativos de Meadowcroft es el continuo debate en torno a la datación de sus artefactos. Las afirmaciones iniciales de presencia humana en el sitio hace 19.000 años se recibieron con escepticismo, lo que dio lugar a un exhaustivo escrutinio y a nuevas investigaciones. La datación por radiocarbono de muestras de carbón y artefactos asociados ha proporcionado una cronología más precisa. Sin embargo, persisten dudas sobre la fiabilidad de estas fechas y sus implicaciones para la narrativa más amplia de la migración humana hacia las Américas. Algunos críticos argumentan que la evidencia de Meadowcroft podría ser el resultado de procesos naturales, mientras que los partidarios sostienen que el sitio representa un registro legítimo de la actividad humana antes del horizonte Clovis.
Los hallazgos contrastantes de las cuevas de Bluefish y el refugio rocoso de Meadowcroft resaltan la complejidad de la ocupación humana temprana en Norteamérica. Mientras que las cuevas de Bluefish ofrecen una visión de un contexto cultural y ambiental específico, Meadowcroft presenta una visión más amplia de la adaptabilidad y resiliencia de las poblaciones tempranas. En conjunto, estos sitios cuestionan la noción de un evento migratorio singular hacia las Américas, sugiriendo en cambio una serie de movimientos y adaptaciones a lo largo de milenios. Además, las implicaciones de estos descubrimientos van más allá de las meras cronologías y los debates arqueológicos. Nos obligan a reconsiderar el significado de ser humano en un mundo en constante cambio. Los habitantes de las cuevas de Bluefish y Meadowcroft no eran observadores pasivos de su entorno. Eran participantes activos, moldeando sus paisajes, forjando conexiones y desarrollando tecnologías que los sustentarían ante los desafíos de su tiempo. A medida que la investigación continúa en estos y otros yacimientos preclovis, la narrativa de las Américas sin duda evolucionará. La evidencia descubierta en las cuevas de Bluefish y el abrigo rocoso de Meadowcroft sirve como recordatorio del rico entramado de la historia humana que antecede a las historias más conocidas de los cazadores Clovis y sus descendientes. La exploración continua de estos yacimientos no solo enriquece nuestra comprensión de la vida humana temprana en Norteamérica, sino que también nos invita a reflexionar sobre la resiliencia y el ingenio de quienes primero habitaron esta vasta y diversa tierra. Al hacerlo, comenzamos a apreciar la profundidad de la experiencia humana, entretejida en la trama misma de la historia del continente mucho antes de la llegada de los europeos. Debates sobre el tiempo y las rutas de los primeros pueblos. La pregunta de cuándo y cómo llegaron los primeros pueblos a América del Norte ha cautivado durante mucho tiempo a arqueólogos, historiadores y antropólogos por igual. La narrativa predominante, centrada en la cultura Clovis, postula que la gente migró al continente a través de un puente terrestre, conocido como Beringia, durante el último máximo glacial, hace aproximadamente 14.000 a 15.000 años. Sin embargo, la evidencia emergente de varios sitios arqueológicos desafía esta línea de tiempo y sugiere una red compleja de rutas y cronologías migratorias. La cultura Clovis, definida por sus distintivas herramientas de piedra y prácticas de caza mayor, representa un punto crucial en la narrativa de la llegada humana a Norteamérica. Tradicionalmente, se la ha considerado la cultura más antigua conocida en el continente, con artefactos que datan de hace unos 13.000 años. Sin embargo, descubrimientos recientes en yacimientos como las cuevas de Bluefish en el Yukon y el refugio rocoso de Meadowcroft en Pensilvania sugieren que la presencia humana en Norteamérica podría ser miles de años anterior a la de Clovis. En las cuevas de Bluefish, la evidencia de antiguos huesos de animales con marcas de corte indica una posible carnicería por parte de humanos, que se remonta a hace 24.000 años. Este hallazgo ha suscitado debates sobre la cronología de la migración humana y la posibilidad de poblaciones más antiguas y diversas de lo que se creía. El debate sobre las rutas migratorias es igualmente polémico. El modelo Clovis First sugiere una única ruta de migración a través de un corredor interior que se abrió entre las capas de hielo a medida que los glaciares retrocedían. Sin embargo, algunos investigadores proponen un escenario alternativo en el que los pueblos primitivos utilizaban una autopista de algas, una ruta costera a lo largo del Océano Pacífico. Esta hipótesis sostiene que los grupos podrían haber viajado en barco o a lo largo de la costa, explotando los ricos recursos marinos y evitando las duras condiciones del interior cubierto de hielo. La evidencia genética y arqueológica respalda esta teoría, indicando que las poblaciones podrían haberse separado de sus ancestros beringianos antes de lo que se creía, lo que dio lugar a diversas adaptaciones culturales en todo el continente. Los estudios de ADN antiguo han complicado aún más la narrativa, revelando que el linaje genético de los primeros habitantes es más complejo que la descendencia directa de una sola población. El descubrimiento del esqueleto de Anzic I en Montana, datado en unos 2.600 años,
ha proporcionado información crucial sobre la composición genética de estos pueblos primitivos. El análisis genético indica que el individuo pertenecía a una población emparentada, tanto con los Clovis como con grupos nativos americanos posteriores, lo que sugiere un complejo patrón de migración y asentamiento. Además, la existencia de los antiguos beringianos indica una divergencia del linaje Clovis, lo que pone de relieve la posibilidad de múltiples migraciones e interacciones entre diferentes grupos. A medida que continúa el debate arqueológico, las implicaciones de estos hallazgos van más allá de las meras cronologías. Nos retan a reconsiderar la naturaleza misma de la identidad cultural y la adaptación en la Norteamérica temprana. La cultura Clovis, considerada en su día un grupo homogéneo de cazadores de caza mayor, ahora se entiende como parte de un entramado más amplio de experiencias humanas, que incluía diversas estrategias de subsistencia, tecnologías y organizaciones sociales. No se puede subestimar el papel del cambio climático durante este periodo. El Dryas reciente, un retorno repentino a las condiciones glaciares hace unos 2.900 años, probablemente obligó a los primeros habitantes a adaptarse o perecer. A medida que los hábitats cambiaron y la megafauna se enfrentó a la extinción, la capacidad de navegar y explotar entornos diversos se volvió crucial para la supervivencia. Este estrés ambiental pudo haber impulsado a las poblaciones a migrar hacia zonas con recursos más estables, lo que complicó aún más la comprensión de sus movimientos a través del continente. Estos debates se ven agravados por el descubrimiento de nuevos yacimientos preclovis que siguen emergiendo del paisaje, cada uno de los cuales contribuye a la narrativa de la historia humana en Norteamérica. Yacimientos como el de Gault en Texas y las cuevas de Paisley en Oregón han aportado evidencia de actividad y asentamientos humanos anteriores a Clovis. El descubrimiento de coprolitos, excrementos fosilizados en las cuevas de Paisley, que contienen restos vegetales y proteínas animales, ofrece evidencia directa de prácticas alimentarias y adaptación humana mucho antes del horizonte de Clovis. A pesar del creciente corpus de evidencia que sugiere una presencia humana anterior en Norteamérica, el discurso académico sigue polarizado. Los escépticos argumentan que las interpretaciones de los hallazgos precloviscos suelen ser tenues, lo que enfatiza la necesidad de metodologías rigurosas y reproducibilidad en la investigación arqueológica. Advierten contra la prisa por revisar las cronologías establecidas sin un consenso amplio en la comunidad científica. Sin embargo, los defensores de la teoría de la llegada temprana destacan la importancia de integrar enfoques interdisciplinarios como la genética, la climatología y la arqueología, para construir una comprensión más matizada del pasado. Al examinar los debates en torno a la cronología y las rutas de los pueblos primitivos, se hace evidente que la historia de la migración humana hacia Norteamérica dista mucho de estar resuelta. A medida que surgen nuevas evidencias, nos vemos obligados a reconsiderar nuestras suposiciones, considerando la complejidad de las experiencias humanas que moldearon este vasto continente. Las narrativas cambiantes revelan no solo la resiliencia de los pueblos primitivos, sino también la dinámica interacción entre el medio ambiente y la cultura que ha caracterizado la historia de la humanidad. En definitiva, estos debates resaltan la riqueza del pasado precolombino de Norteamérica, lo que subraya la importancia de la investigación continua para descubrir la historia completa de sus primeros habitantes. A medida que continuamos recorriendo las intrincadas rutas de la migración humana, debemos permanecer abiertos a la posibilidad de nuevas y diversas narrativas que desafíen las normas establecidas, permitiéndonos trazar un retrato más completo y preciso de los primeros americanos. El papel del ADN antiguo en la comprensión de la migración. La llegada del análisis de ADN antiguo ha transformado profundamente nuestra comprensión de los patrones migratorios humanos, en particular en lo que respecta a los primeros pueblos de América. A medida que académicos y arqueólogos han lidiado durante mucho tiempo con la cronología y las rutas de los primeros habitantes, el ADN antiguo se ha convertido en una herramienta crucial que complementa los métodos arqueológicos tradicionales.
Esta nueva capa de evidencia no solo ha proporcionado información sobre las historias demográficas de las poblaciones antiguas, sino que también ha provocado debates sobre la complejidad de estas primeras migraciones. En el corazón de la revolución del ADN antiguo reside la capacidad de extraer material genético de restos que han permanecido enterrados durante miles de años. Muestras tempranas, como las del entierro de Anzic I en Montana, han aportado información invaluable. Anzic I, un niño que vivió hace aproximadamente 2600 años, fue hallado con un rico conjunto de herramientas y artefactos Clovis, lo que sugiere un contexto cultural significativo. El análisis genético de los restos de Anzic I reveló conexiones tanto con poblaciones indígenas americanas contemporáneas como con antiguos beringianos, lo que proporciona un vínculo claro entre la cultura Clovis y los primeros habitantes de Beringia. Este descubrimiento tiene implicaciones cruciales. Sugiere que el pueblo Clovis, que alguna vez se consideró un grupo aislado, formaba parte de una población más amplia e interconectada que descendía de antiguos migrantes beringianos. El papel del ADN antiguo va más allá de casos individuales como el de Anzic I. Ha facilitado una comprensión más amplia del panorama genético de Norteamérica. Por ejemplo, la identificación de un linaje genético vinculado a los llamados antiguos beringianos, que vivieron en la región de Beringia durante el último máximo glacial, ha perfilado la imagen de una población diversa que existió antes de la gran migración hacia el sur. Este linaje parece distinto del de las poblaciones posteriores que se expandieron por el continente, lo que sugiere patrones complejos de migración y adaptación que desafían la idea previa de una ola migratoria singular. Continúan los debates sobre la cronología y el número de eventos migratorios, en particular en relación con las rutas costeras e interiores. La evidencia genética sugiere que, si bien la inmovilidad beringiana pudo haber dado origen a una población que posteriormente se dispersó, la presencia de diversidad genética entre los primeros americanos indica múltiples oleadas migratorias. Algunos investigadores abogan por una ruta costera importante, a menudo denominada la carretera de las algas, que habría permitido a los primeros pueblos viajar a lo largo de la costa del Pacífico, explotando los recursos marinos. Esta hipótesis se ve reforzada por hallazgos arqueológicos en yacimientos como las cuevas de Paisley en Oregón, donde se han datado coprolitos heces fosilizadas de hace unos 14,300 años, lo que sugiere la presencia humana mucho antes del horizonte de Clovis. Por otro lado, el corredor interior, que se hizo accesible con el retroceso de los glaciares, también ha sido respaldado por estudios genéticos. A medida que las poblaciones se expandieron hacia el interior, probablemente se adaptaron a diversos nichos ecológicos, lo que dio lugar a variaciones genéticas regionales que aún pueden rastrearse en las poblaciones modernas. El ADN antiguo ha esclarecido cómo estos grupos primitivos interactuaron entre sí y se adaptaron a sus entornos, revelando una interacción dinámica de influencias culturales y biológicas. Las implicaciones de estos hallazgos también repercuten en nuestra comprensión de las prácticas culturales. Los estudios genéticos sugieren que las migraciones no fueron meras reubicaciones físicas, sino que también implicaron el intercambio de tecnologías, idiomas y estructuras sociales. Este intercambio cultural es evidente en las tradiciones líticas posteriores al período Clovis, como las culturas Folsom y Plano, que demuestran innovaciones tecnológicas que no habrían surgido de forma aislada. Las conexiones genéticas entre estos grupos sirven como recordatorio de que la historia de la migración humana no es la de un avance solitario, sino más bien un tapiz tejido a partir de diversas hebras de la experiencia humana. Además, el estudio del ADN antiguo también ha puesto de relieve la importancia de considerar los factores ambientales que pudieron haber influido en las decisiones migratorias. El cambio climático durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano creó paisajes cambiantes que probablemente afectaron las fuentes de alimento y la disponibilidad de hábitat. La evidencia genética que vincula a las poblaciones con adaptaciones ambientales específicas mejora nuestra comprensión de cómo estos pueblos primitivos se desenvolvieron en su mundo, cazando megafauna y recolectando recursos en un ecosistema en rápida evolución. A medida que los investigadores profundizan en el ADN antiguo, se enfrentan a las dimensiones éticas de su trabajo,
en particular en lo que respecta a los restos de los pueblos indígenas. La necesidad de colaborar con las comunidades nativas americanas contemporáneas es fundamental para garantizar que la narrativa en torno a sus ancestros sea respetuosa e inclusiva. Muchos grupos indígenas han mantenido durante mucho tiempo historias orales que reflejan sus profundos vínculos con la tierra y sus ancestros. Y la integración de la evidencia genética con estas tradiciones puede proporcionar una visión más holística del pasado. A la luz de estos avances, el papel del ADN antiguo en la comprensión de los patrones migratorios presenta tanto promesas como complejidad. Desafía los modelos simplistas de migración que antaño dominaban el discurso, revelando un panorama rico en diversidad e interconexiones. Los académicos ahora tienen la tarea de conciliar los datos genéticos con la evidencia arqueológica y etnográfica para construir una comprensión más matizada del poblamiento de las Américas. En definitiva, el ADN antiguo sirve de puente entre el pasado y el presente, conectando a los primeros habitantes de Norteamérica con sus descendientes modernos. A medida que este campo continúa evolucionando, tiene el potencial de esclarecer no solo las rutas migratorias de estos pueblos primitivos, sino también el rico entramado de culturas que surgieron en respuesta a sus entornos. La historia de las Américas, revelada a través del ADN antiguo, es una historia de resiliencia, adaptación y una herencia humana compartida que se remonta a más de 12.000 años, lo que nos invita a reflexionar sobre el legado perdurable de quienes caminaron por estas tierras mucho antes que nosotros. http:/civilizationbuilders.net, amazon.com/author, Gene Constant. Reconstruyendo la civilización.